otra vez el sol, volvería a ser el yo. Y mañana cuando vuelva a despertar, me dirá mi amor, todo fue un error, todo. Rock de las Pampas suena en todo el país. Mañana, versión en vivo del Averizo que recién finaliza acá en la radio. Y ahora continuamos con una balada romántica de los años 90 que destaca por su emotividad y la participación especial del reconocido cantante Nito Mestre en los coros. La canción, incluida en el álbum Distorsión, se convirtió en uno de los éxitos más recordados de la banda, capturando la esencia del amor y la nostalgia. Estamos hablando de la canción Para Pau de 1992 de Hit. Si me miras esta noche, como me miraste ayer, y te acuestas en mi almohada, oh, tan blanca está tu piel. Si me pides una historia, o me pintas un color, y dibujas en el... Mañanas frías, pero el rock calienta el alma. Hoy me desperté como la luz entre tu piel. El invierno 2025 lo arrancás con buena música y café. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Buen viernes para todos. Aquí arranca la otra gestión a las 8:10 de esta mañana. Aquí estamos para compartir. Sí, señoras, sí, señores, llegó el viernes. Así es, en esta semana un poco rari, ¿no? ¿Te parece o no, Juli? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buen día. Buen día para vos, Cari, buen día. Gracias. Para toda la gente. Raro como el plano, que me está costando acomodarlo espejadamente, que me quede simétrico. Tengo 3 computadoras y 2 celulares a esta hora. Acá tengo las publicidades, acá tengo mi foro privado, claro, y acá tengo el streaming. El streaming. Sí, exactamente. Así, a falta de 1, 2 y 3. Y se la banca el tipo, además pregunta, está atento. ¿Cómo haces?
Somos multifacéticos. Hemos aprendido a hacer multitasking, claro, y a dividir el cerebro entre varias funciones. No quiere decir que ninguna la haga bien, pero hay que hacerlas todas. ¿Cómo llegas al viernes? Versátil. Bien, re bien. Qué bueno. Perfecto, espectacular. Le pongo onda, me encanta. El feriado de mitad de semana. Sí. Nos desconfiguró un poco, pero me vino bien. A mí también me renovó un poco el dormir un rato más, el feriado, ¿eh? Así que bueno, llegamos al viernes con otra energía, me parece, los que pudimos disfrutar del feriado. Sí, nosotros creo que sí. que somos privilegiados, hay gente que trabaja también en esos días. Bueno, y hablando de trabajar, está el comandante ahí adelante. Olis. ¿Cómo estamos, comandante, hoy viernes? Bien, dice comandante, bastante bien. Está contento porque empieza el fútbol argentino, me parece. Vuelve a jugar Independiente, ¿cierto? ¿Contra quién le toca? ¿Contra Belgrano? No, ni idea. El domingo. Ahora averiguamos a quién le dice quién el le toca domingo, comandante. Sí, qué fiesta que se vivió ayer, al menos los hinchas de Boca, con mucha emoción, pero me refería al pueblo Ceneice, ahí la fiesta en la Bombonera, ¿no? Con la presentación de Leandro Paredes. No es para menos, ¿no? Esperanza, ¿no? También, qué presión. Ojalá que inste la llegada de Paredes a... Primero que los que están se pongan las pilas en Boca y que le traigan algún que otro compañero más, de jerarquía. No alcanza con él. Y son 11 los que juegan. Sí, de todas formas, lo que coincidíamos hace unos días, hablando del Mundial de Clubes, es que la actitud de Boca con Russo ya fue otra. Habrá que ver si esto era porque jugaban contra el Bayern Múnich y contra el Benfica nomás, o porque van a jugar de otra manera. Pero bueno, yo creo que al resto de los mortales del plantel de Boca, la presencia de Paredes, en principio los obnubilará un poco por los ojos hermosos que tiene Paredes. Disculpa que no te di el pase, es que me perdí en tu mirada, le va a decir. Hasta romántico te van a poner. Claro. Ay, disculpa, no pude seguir la jugada porque... Tenés tanta facha, hermano. Estaba mirando el flameo muscular. Me quedó la estela de tu perfume y no pude seguir jugando. Y así van a estar los rivales también, que también. Los perfumes que usa Paredes, lo de Santiago del Estero, lo de Atlético Tucumán, claro, no lo deben tener. ¿Con qué botinero llegará? Claro. Luis Vuitton ahí. Claro. Y viene Fabra con su mochila con rueditas ahí de la escuela, tratando de emparejar la jerarquía. Qué bárbaro, ¿no? Es otro level. Claramente. Totalmente. Campeón del mundo en Boca, el sexto creo en el fútbol argentino de esta manera. Están viniendo, bienvenidos sean, ¿no? Ojalá que sirva para levantar la vara, ¿no? Sí, ojalá para que la gente siga yendo a la cancha, siga apoyando cada vez más. Y también porque es un sueño en muchos casos de ellos, ¿no? Volver al club de sus amores para terminar una carrera tan exitosa. Y también para darnos a nosotros, los que amamos el fútbol, los que nos gusta ver el deporte, tener la posibilidad de estar ahí, más al alcance de la mano. Sí. A nosotros que vivimos lejos se nos complica poder verlos, pero gente que tal vez tiene o hace un esfuerzo para poder comprarse una entrada, una popular, que tengan esa chance, ¿no? Sí. Vamos a tantear a Luquitas Gregorio, que lo conoces bien y que trabaja en el Mundo Boca. Ayer vi que estuvo en esta presentación, vamos a ver si lo tanteamos por ello. Me gusta la vuelta de los jugadores en vigencia. Claro. Claramente no me gustó el ejemplo que voy a dar, o no me cae bien, pero sí lo reivindico como un gran ejemplo de una vuelta exitosa. Fue la de Verón, ¿te acordás cuando volvió Estudiante después de haber andado por Europa? Ganó la Copa Libertadores, etcétera, y de esa manera vale. Si venís arrastrándote ahí con tus últimos partidos por jugar, no se disfruta tanto, o no lo disfruta tanto la gente seguramente, pero en el caso de Paredes, bueno, le quedan
4 o 5 años de fútbol, por lo menos. Y por lo menos. Si no lo arruinan a patadas acá. No, esperemos que no suceda. Bueno, arrancamos así como nos gusta, en este caso con un poco de deporte. Esta mañana bastante agradable me pareció, no sentí tanto frío, no sé qué les pasó a ustedes, chicos, sí. Aquí en la ciudad. Igual creo que escarchó un poquito, sí, porque sí, yo estaba crocante el pasto de mi casa y dije, epa... Así que escarchó. Sí. A esta hora 8 décimas de grado sobre cero la temperatura, pero hay 5 grados 4 bajo cero de sensación térmica. Mañana fresco. Despejada, esta sí. La de viernes. De hecho se veía la luna a pleno allí en el oeste. Humedad del 74%, viento noroeste que sigue predominando a 30 kilómetros por hora. Hoy máxima de 6 grados, lo lindo... Va a estar mayormente nublado y algo ventoso, pero el fin de semana las temperaturas también van a ser de 7 y 6 grados sobre cero, bien. Y la semana que viene parece que va a seguir más o menos igual. No quiero decir que dejamos atrás el invierno, porque es muy temprano, pero estamos bien. Así. Estamos bien y no extrañamos nada que no haya llegado. Tal cual. Así que así estamos. Perfecto. 8 de la mañana, 17 minutos. Sigue en recuperación, franca recuperación, el señor Claudio Lobos, que está, está despierto, está ahí con el celu a pleno ya a esta hora de la mañana. Andaba cargando la computadora, que esto, que el otro, que el café que nos preparó, el portamate, todo. No puede dormir a esta hora, sino que está a pleno con el programa. Un beso, Pichón, y el lunes, Dios mediante, ya va a estar con nosotros y le agradecemos un montón a Juli que nos está acompañando. Cambiamos, el lunes me quedo durmiendo yo y venís vos. Y vos estás acá con 3 PC, es lo que te toca, Pichoncito. Bueno, le mandamos un beso, ya saludamos a nuestro comandante que está en los controles. Damos paso formal al saludo que hacemos cantado todas las mañanas para aquellos amigos y amigas que nos retransmiten desde otros puntos de Santa Cruz. Está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Muy bien, ahí estamos. Me dice mi amigo Gus, ¿cómo cambió Pichón? ¿A qué centro de estética y otra lo mandaste? Es una afeitadita y cambia la cosa. Es una tormenta de facha. No, está enfermo, está enfermito, está con Nana todavía, Pichoncito. Así que Juli, que está todas las mañanas con nosotros, absolutamente todas las mañanas aquí, pero está del otro lado, sin cámara. Así que ahora venite, Juli, no, sin pregunta, es venite, en tono imperativo. No, sí, acá está. Claro, ya soy parte del mobiliario, así que cuando me necesitan. Ahí está Juli. Bueno, vamos a recorrer, Juli recién nos contaba cómo está Río Gallegos a esta hora. La temperatura real está buena, pero la térmica está fresquita, ¿no? Decía 5 bajo cero. Sí, no deje de abrigarse para salir. 5 grados 4 bajo cero, la sensación térmica a esta hora. Bueno, y esto, que escarchó, cayó una linda escarcha. Es verdad, la crocantez del césped de Juli, así lo delataba esta mañana.
mañana. En Puerto San Julián están bastante mejor. Hola amigos, hola amigas. 1 grado 8 décimas sobre cero la temperatura y negativa la sensación térmica. 1 grado 4 décimas bajo cero. 81% la humedad, viento del este a 12 kilómetros allí en San Julián. Atentos, porque según dice la página del Servicio Meteorológico, está nublado con neblina. Entonces la visibilidad está bastante reducida, a 15 kilómetros. Recordamos que 30 es lo habitual, así que está bastante afectada. ¿Qué se espera para hoy en el cielo de Puerto San Julián? Que en general esté de parcial a mayormente nublado, sin ningún factor meteorológico como para destacar. La máxima, bueno, en concordancia con lo que decía Juli, 8 grados la máxima pronosticada para hoy, y como es viernes, les adelantamos que el sábado van a tener una máxima de 10 grados y el domingo de 8 grados, con cielo de nublado a parcialmente nublado. Solamente en la madrugada de mañana sábado va a estar ventoso, pero seguramente van a estar durmiendo, así que van a zafar. Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, dice la canción, y en este caso en Puerto Santa Cruz a esta hora 1 grado bajo cero la temperatura. El viento sopla desde el noroeste a 15 kilómetros por hora, la humedad del 79%, la sensación térmica parecida a Río Gallegos, 6 grados bajo cero, y será una jornada mayormente nublada, con viento predominante desde el noroeste, aunque no a velocidad significativa, alcanzando una máxima ya por las 3 de la tarde de 7 grados, aunque les reitero, estará el día mayormente nublado, aunque no se prevén precipitaciones. Bueno, Juli, te voy a encargar Gobernador Gregores, sí, porque no está actualizado. Perito Moreno tampoco lo tengo actualizado. Perfecto. Estoy en la página del Servicio Meteorológico. Y acá tenemos siempre con Pichón una comparativa, porque ahora tengo actualizado los datos de la cuenca. Hola amigos de Río Turbio 28 y aledaños. Pero como están tomados los datos desde la estación meteorológica del Calafate, siempre entre lo que tiene Claudio y lo que tengo yo del servicio meteorológico varía bastante si hablamos de los datos de la cuenca. Por eso les pedimos a ustedes que nos escuchan a través de Tiempo FM allí en Río Turbio y en 28, que nos cuenten cómo está la temperatura. Según la página del servicio meteorológico es 1 grado bajo cero la temperatura real y casi 4 grados bajo cero la sensación térmica. Weather.com dice que hay 1 grado y 6 bajo cero de térmica. Bueno, el tema es que está frío. Está frío, sí. Lo dejamos ahí porque está bastante bajita la sensación térmica a esta hora. Lo que sí podemos decirles para la zona de la cuenca, que hoy la máxima va a rondar los 5 grados, y aquí el servicio meteorológico dice que por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado, pero por la tarde y por la noche se esperan lluvias y nevadas. No, weather.com dice que va a haber sol y 32 grados. Una diferencia abismal. Gobernador Gregores dice weather.com justamente que hay 2 grados a esta hora y 3 bajo cero de sensación térmica. Cielo mayormente nublado, viento noroeste a 24 kilómetros por hora, una humedad del 51%. El día se presentará mayormente nublado, con una máxima de 8 grados y viento de intensidad media sin precipitaciones previstas. Muy bien, nos vamos al Calafate, que tiene 1 grado bajo cero de temperatura y 4 grados bajo cero de sensación térmica. No hay viento, una leve brisa corre desde el sur a 8 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad. A esta hora el cielo en la villa está ligeramente nublado, se va a ir nublando con el correr de las horas, así va a estar ya entrada la mañana mayormente nublado. Y atentos en el Calafate, porque para hoy, tanto en la tarde como en la noche, hay pronóstico
de lluvias, pero también de nevadas, con una máxima de 5 grados. Estas lluvias y nevadas que van a continuar durante la madrugada del sábado y la mañana del sábado. A la tarde del sábado se espera viento, que va a estar ventoso. Y en la noche de mañana, sábado, en el Calafate, hay pronóstico de nieve. El domingo ya se vuelve más tranquilo el clima, ya pasó por todas las estaciones y va a estar mayormente nublado durante toda la jornada dominguera. En Perito Moreno enviamos un saludo a toda la gente que a través de Activa nos sintoniza, también a través de Canal 5. 1 grado la temperatura actual, la sensación térmica apenas 2 grados bajo cero. El viento sopla a 10 kilómetros desde el norte, la humedad es del 76% y hay una máxima prevista o estipulada en 9 grados para la jornada de hoy. Agradable, lindo, sin viento y con intervalos nubosos y soleados para esta jornada. Probablemente haya algunos chubascos en horas de la noche, así que a tenerlo en cuenta. Muy bien, nos vamos a Puerto Deseado de la Cordillera de la Costa. 3 grados la temperatura, 5 décimas de grados positivos, la sensación térmica. Viento del oeste a 10 kilómetros, linda mañana en Puerto Deseado. Decirles que hoy esperan una máxima de 8 grados. En general el cielo va a estar nublado, eso es a veces un poco menos, un poco más, y por la noche el fenómeno va a pasar por el viento. El sábado por la madrugada también va a haber viento, pero luego ya la mañana, a la tarde va a estar parcialmente nublado en Puerto Deseado, con una máxima estimada para mañana sábado de 13 grados. Qué lindo, muy bueno. Muy distinta a la zona norte. De hecho, muy por ejemplo, bueno. Caleta a esta hora presenta 4 grados, con una sensación térmica similar, sin viento, humedad del 71%, y van a tener una jornada soleada que va a alcanzar los 13 grados, 12/13 grados. Muy lindo. Así que sin precipitaciones previstas también, con vientos tranquilos, calmos de apenas 25 kilómetros por hora. Así que la zona norte de nuestra provincia disfrutará del clima hoy y durante el fin de semana aparentemente. Bueno, muy bien, ahí está. Recorrimos en gran parte. ¿Te quedó alguno, Juli? No, perfecto. Hemos recorrido toda la geografía. Recorrimos, sí, la mayor parte de la geografía provincial. Y esto que me hiciste acordar, Juli, que va a estar en la zona norte y está bastante lindo, bastante agradable la temperatura. No se puede pedir más a esta altura del año. Hoy es 11 de julio y hoy es el aniversario de la localidad de Pico Truncado. Mira vos. Hoy está cumpliendo años Pico Truncado. Esta fecha se conmemora porque el 11 de julio del año 1921 la localidad fue reconocida oficialmente por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que hoy está cumpliendo años, 104 años por Pico Truncado, y el gobernador anda por allí, por esa localidad. Veía algunas fotos en Truncado Informa y en algún otro medio de por allí, que estaban visitando el hospital con algunos ministros también. Creo que estaba la flamante ministra de Salud, el jefe de gabinete. También vi una foto del gobernador con concejales y con el intendente Pablo Anabalón, bueno, todos de SER, ¿no? Del partido del gobernador, que estaban allí en esa localidad, donde hoy van a tener, tengo entendido, un acto alrededor de las 11:30 de la mañana. Son ocasiones propicias siempre estas para anunciar obras o inaugurarlas, ¿no? Para justamente darle un marco o un corolario, si se quiere, a las celebraciones, decir que en Pico Truncado vamos a X cuestión, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí vi una queja creo que fue en el portal
en la página de Facebook de Truncado Informa, Ajá. donde mencionaban, bueno, ahí publicaban un video que le agradecían a un medio colega de Caleta Olivia y decían que no habían sido avisados de ninguna de las actividades oficiales, ninguna recorrida de ministros y demás. Acostúmbrense igual. La cosa es, me parece que el ejercicio con esta gestión es ir y meterse al tuntum. No esperen que los inviten ni pedir demasiado permiso porque no sé, hay una dinámica extraña por ahí de la comunicación. No es parte de su ejercicio, ¿no? Sí, sí. No es la costumbre que tenemos nosotros, que bueno, de todas formas, antes cuando estaba Alicia Kirchner, no vamos a decir que también eran todos invitados, ni que se les podía preguntar ni siquiera, ¿no? No se la llevaban en todos Eso los fue increíble, la última etapa, yo creo que el último tramo de su gobierno, los últimos años, iba, si tenía más presencia en territorio, al menos aquí en zona sur o en Río Gallegos, pero una vez que terminaban los actos, la franqueaban y la sacaban. Sí. ¿No? Nunca yo al menos tuve la posibilidad de ponerle el micrófono y que diga buenas tardes. Bueno, gracias. Claro. Nada. No, mi recuerdo de eso fue en gestiones anteriores. Claro. Pero después se encargaban de que no ningún integrante de algún medio de prensa en general que no llegue, ¿no? Eso es lo que sucedía, salvo contadas excepciones. Sí hay que reconocer, no sé, por ejemplo, en momentos de elecciones, que por ahí tenía un mínimo contacto, pero a veces se acercaba, decía lo que tenía ganas de decir, pero no respondía a preguntas. Claro. Eso también se ha dado. Sí. Así que los colegas de Truncado Informa, ¿dijiste que no? Sí. Vayan, fíjense donde hay mucha gente con cámara y micrófono y métanse. Cualquier cosa que después los echen. Dale. Agradecemos a Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. También agradecemos a Pampero, que te acompaña siempre con su línea tradicional urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. En Pampero, en Avenida Kirchner 1724, en Río Gallegos. También descubrí la auténtica tradición argentina en Cardón. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino. Diseñados para la vida cotidiana con elegancia y confort. Visítanos en nuestro local de Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda. Con un toque moderno en Avenida Kirchner, moderno y tradicional, en Avenida Kirchner 870 y en redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. ¿Cardón? Cosas nuestras. Y también tenemos una recomendación de Ángel Vargas, voz oficial de la Lotería de Santa Cruz, de Lotería para Obras de Acción Social, que te cuenta las modalidades, con también novedades, atentos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Cari, Juli, saludo a la audiencia de la radio. Quiero comentarles que el Rebingo viene desde hace una semana con una combinación, un número que trae 3 dígitos, además del número de cartón, además de la ronda cortita y al pie, como decimos nosotros, que ha incrementado el premio a la línea y también al bingo. Ahora se suma esa combinación de un número de 3 dígitos que te permite participar automáticamente con el sorteo nocturno de la quiniela santacruceña de ese jueves por la noche, el día del sorteo. Si coinciden los 3 últimos, los 3 dígitos, si coincide el número con los 3 últimos de la quiniela santacruceña, inmediatamente, automáticamente, instantáneamente, te haces acreedor a un premio de 100.000 pesos, que además
premio que paga Lotería de Santa Cruz y que no tiene absolutamente ningún tipo de retención, porque la Lotería de Santa Cruz absorbe, se hace cargo de ese impuesto que por ley debería tributársele al premio también. Reitero, ahora con el rebingo participas con el 3 para ganar, con esos 3 numeritos, y tenés la chance, la posibilidad de cobrar 100.000 pesos sin ningún tipo de descuento. La modalidad que se ha implementado con el rebingo, el chiquitito de Lotería de Santa Cruz. Buen fin de semana para todos, pásenlo lindo, un abrazo. Qué grande, Ángel, ¿viste? No te digo que Pichón ya estuvo... Escucho esas voces y digo, ¿qué hago acá? Lo escucho a Rodrigo, lo escucho a Pichón, lo escucho a Ángel y digo... ¿Cómo estoy robando? Pero averigüen, Loterías de Santa Cruz, ahí estoy buscando para compartirles el flyer. De hecho, hubo rebingo y el ganador de la primera línea se llevó 1 millón con el cartón 9.171. Vendido en Puerto Santa Cruz. Nos están escuchando, así que chequeen el cartón, sáquenlo de la cartera, sáquenlo del bolsillo, de la mochila. 9.171 ganó. Exacto. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos y el premio bingo ganó 2 millones de pesos. Se fue para el Calafate en este caso con el 8.242. Y el 3 para ganar lo ganaron en el Calafate también con el número 846. Se fue para el Calafate. Para el próximo, que es el 17, el próximo jueves, 4.200.000 pesos de pozo acumulado que se va a la bolilla 40. Así que estén atentos. Y estoy viendo ahí si se lo puedo compartir el flyer para que lo chequee el amigo de Puerto Santa Cruz que se lo ganó, que seguramente está mirando la otra gestión. Chequee que es usted. Claro. Que es usted. Ahí le compartí la imagen, estimada. Y también para los calafateños, que en este caso fueron 2, que se llevaron los premios del Revi. Juli está contándoles, les está marcando el número de cartón y además se está poniendo al aire para aquellos que nos siguen a través del streaming el cartón ganador. No da más el pulpo, está a pleno. Bueno, ¿me das gracias, que te cebo mate? Ángel, Nah, sería un montón. Gracias, Angelito, te mandamos un beso y ahí nos explicaba esta nueva chance que incorpora Lotería de Santa Cruz a sus juegos. 3 para ganar, ya está en marcha con la posibilidad de llevarte, además de todos los premios que están estipulados, 100.000 pesos más. Qué lindo. Muy bien. Recuerden que está habilitada también nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Está el comandante a pleno. En un minutito ya vamos a tener nuestra primera comunicación telefónica. Va a ser la previa a la presentación de Marcelo Zepernik, que hoy es viernes, que hoy viene Marcelo. Va a estar en el piso de Nuevo Día y nos va a contar una historia que tiene un título... sugerente, por lo pronto. ¿Sugerente? Y qué sé yo, ¿qué te sugiere? Dispara? Es una incógnita. PC es la como computadora, digamos, como se abre la computadora. Claro, pero puede ser otra cosa también. Y yo no quiero tirar al pichón porque yo le tiro a errar y le pego, capaz. Entonces no quiero decir nada. No querés spoilearle la historia. No quiero decir nada. Pero bueno, se llama PC la historia de hoy. Así que estén atentos porque va a estar en un rato nada más Marcelo con nosotros. Yo también pensé en la sigla de un partido político, claro, ¿no? Pero bueno, tampoco, no me gusta spoilear, así que lo dejamos ahí. Ustedes, si quieren, pueden ir tirando sus opiniones, lo pueden hacer a través del streaming o bien a nuestro número de WhatsApp 51 60 51. Gracias a Angélica, que ya nos escribe. Angélica está en Puerto San Julián. Buenos días, chicos, que tengan una buena jornada. Saludos a Claudio. Bien, gracias, Angélica, buen fin de semana. Y Héctor Aguilante también nos saluda. Buenos días, buena jornada, bendiciones. Gracias, Héctor, que tengas un feliz fin de semana. Decíamos, vamos a adelantarlo, que en unos minutitos nada más vamos a estar en comunicación telefónica con la doctora
Gisela Martínez. Ella trabaja en la legislatura, lo hace junto al vicegobernador Fabián Leguizamón, y ella está trabajando y encabeza esto que fue un proyecto y que ahora ya es una realidad y se dio a conocer en estos últimos días. Se ha firmado, lo ha hecho la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, también según informó la Secretaría de Medios, el gobierno provincial también forma parte, y concretaron la firma de un convenio con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, para que estudiantes santacruceños puedan cursar el CBC, ese paso indispensable, sí, condición sine qua non para comenzar a cursar una carrera en la UBA, bueno, que lo puedan hacer en la modalidad a distancia, estando aquí en la provincia todavía, ¿no? Esta posibilidad, sí, se les brinda a los chicos. Y además que es importante porque te ahorrás un año de... No es el UBA 21, pero te ahorrás el año viviendo, ¿no? Pagando alquiler y todo lo que conlleva ello. Exacto. En Buenos Aires lo podés hacer desde acá, con lo complejo que es el CBC y sobre todo con la cuestión educativa, ¿no? De los últimos años se ha complejizado o ha sido una barrera todavía más difícil de pasar para muchos estudiantes, así que haciéndolo acá desde, bueno, el confort de la casa, estando cerca y demás, no teniendo que afrontar dos desafíos a la vez, ¿no? De irse a vivir solo y de entrar a la UBA. Afrontás primero el de entrar a la UBA y después tu papá te dice, tu mamá, ahora sí, ¿sabes qué? Claro. Anda nomás. Sí, exactamente. Anda con Dios. Sí, es una forma de prepararse de otra manera también, ¿no? Te permite hacer ese proceso de una manera híbrida, cursándolo de allá, sí, con los contenidos y las exigencias de la universidad, pero todavía con la contención familiar, ¿no? Sí. Me parece que es un paso importante y una buena alternativa que se les da a los estudiantes. Y vos que sos madre y tu hijo se ha ido a estudiar también, debe ser importante que vos veas como madre o como padre que tu hijo está metido en lo que se supone que está queriendo hacer, que es sí, estudiar, por ejemplo. Vos lo ves acá, lo chequeas de cerca y decís, bueno, sí, este chango le está metiendo, vamos a reforzar este voto de confianza. Sí, sí. Porque si no, ha pasado, es una buena medida, ¿eh? Yo me he ido, ¿viste? Y había amigos que, no, sí, estoy estudiando. Estudiaban en el bar de la vuelta y cuando los padres iban a ver cómo venía la carrera de ingeniería, los muchachos estaban en McDonald's trabajando. Claro, claro, tal cual. Bueno, eso en unos minutos nada más. Brian, te vamos a pedir si la podemos llamar a la doctora Gisela Martínez. ¿Cuánto para hablar respecto de lo que sucedió ayer, que fue un día cargadísimo de información en el ámbito, digamos, nacional, sobre todo lo que pasó en el Senado de la Nación, ¿no? Sí. Una sesión distinta, diferente a lo que estamos acostumbrados, que fue un gran revés que tuvo el gobierno de Javier Milei, donde hemos escuchado... A mí lo que me sucedió con lo personal, los argumentos más increíbles y hasta me parecían que por momentos bastante disparatados, pero le vamos a dedicar... ¿Para la argumentación positiva de lo que se estaba tratando o por parte del gobierno, decís vos? Y la verdad, por parte de los defensores a ultranza del gobierno nacional, sí, diciendo que esto era un golpe institucional cuando se aprobó... Eso es de conocimiento de la norma, de funcionamiento de la legislatura, ¿no? Claro, y además de un jubilado que gana una mínima que es miserable realmente, sí, y por mejorarle en una cantidad que no llega ni a los 100.000 pesos, de alguna manera darle un aliciente, querer hacernos creer a nosotros que eso formaba parte de un golpe institucional, sí, es vivir en Narnia, sí, es una falta de respeto. Y brevemente acoto que develó nuevamente la interna de la vicepresidenta, el presidente y el resto del gobierno, porque sí, al mismo tiempo estaba Bullrich tuiteando que tenía que levantarse e irse, y Villarroel que le dijo, mirá,
Yo no participé de las organizaciones terroristas que después vinieron en el kirchnerismo diciéndole vos fuiste montonera en los 70. Claro. Y tenés que repasar la Constitución porque esto acá gobiernan o esto no delibera sino por el cuerpo mismo y las provincias que son las que determinan, digamos, la representatividad en el Senado. Y después algo grave, muy grave, que los tuiteros preferidos del presidente, el trampista, el Gordodán, Fran Fijap, llamaban a atacar el Congreso con tanques, con aviones de guerra y a dinamitarlo. Así que eso también es grave porque los principales formadores de opinión del gobierno directamente llaman a atacar, a demoler el Congreso. Una locura realmente, pero lo vamos a hablar en unos minutos nada más, porque ahora nos metemos en este tema que anticipábamos hace instantes nada más con Juli, este convenio que se ha firmado con la UBA para que jóvenes santacruceños puedan cursar el CBC o el ciclo básico común a distancia. Es una buena alternativa, queremos meternos en el tema y por eso estamos en comunicación telefónica con la doctora Gisela Martínez. Ella se desempeña en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, trabaja junto al vicegobernador puntualmente y estuvo involucrada y está involucrada en esto que fue en principio un proyecto y ahora ya es una realidad. Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Julián y Karina, te saludamos desde Nuevo Día. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenos días para todos ahí, para toda la audiencia. Muy bien, nosotros muy bien aquí en esta mañana de viernes, queriendo conocer un poco más sobre esta posibilidad de que se le brinda a los estudiantes santacruceños que tengan ganas de comenzar una carrera universitaria en justamente la Universidad de Buenos Aires y que para hacerlo en esa casa de estudios, bueno, primero hay que pasar el CBC, que es una instancia complicada, digamos, ¿no? Y ustedes con esta alternativa de poder cursarlo desde aquí, desde la provincia de Santa Cruz. Sí, la verdad que, bueno, nosotros estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de poder anunciar esta medida que es fruto de la decisión política del vicegobernador en conjunto con las autoridades de la UBA para priorizar la educación pública y el futuro de nuestra provincia. Poder acercar la Universidad de Santa Cruz no solamente es un gesto simbólico, sino que también es un acto de que realmente estamos comprometidos con la educación. Bueno, durante mucho tiempo nosotros estamos muy lejos de las grandes urbes, muy lejos de las grandes universidades, las más prestigiosas del país, y esta distancia siempre es una barrera que va limitando los sueños de las personas que quieren ingresar a la universidad pública, como también de las familias, ¿no? Por cuestiones económicas, por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, esa barrera hoy se empieza a derribar. Significando, bueno, muchísimos menos costos económicos para las familias, menos sacrificios, menos desigualdad para las familias. Entonces, bueno, nuestra prioridad es que nadie tenga que abandonar sus estudios por no poder viajar o por no poder sostenerse lejos de su casa. Gisela, ¿cómo sería, digamos, la modalidad? ¿Cómo lo han articulado? La modalidad es a distancia. Entendemos que, bueno, que la educación se tiene que ir ayornando a los nuevos tiempos. La pandemia nos ha dejado muchísima digitalización y trámites a distancia. Las universidades también se estuvieron acomodando a todas estas cuestiones. No solamente las universidades privadas, sino que las públicas también. Hay universidades que hoy en día hay algunas cuestiones que todavía las mantienen de manera virtual. Entonces vamos a empezar a funcionar con ese sistema. Se va a abrir la subsede acá en la biblioteca de la Cámara, en el Corta 465, en Río Gallegos. Ahí va a estar funcionando la subsede para poder tomar los exámenes parciales y los exámenes finales del CBC, para que, bueno, los chicos o las personas que quieran ingresar a la universidad pública no tengan que estar viajando hasta Buenos Aires, rindiendo cada uno de los parciales, ir, volver, con toda la cuestión y el gasto económico que eso significa. Bien, entonces, sí, decilo. No, yo le quería preguntar justamente por esto. Esto se anunció hace ya algunos días, una semanita, y preguntar si ya existe la inquietud, ¿no? de los chicos, de las chicas, de saber cuándo comienza, cómo es la modalidad de inscripción.
Sí, tenemos muchísimas, nosotros tenemos un correo que está exclusivamente dedicado para cualquier consulta que tengan, que incentiva a todas las personas que quieran consultar que lo hagan, no hay preguntas tontas, eso lo quiero aclarar, que es coordinación.uva.xxi@diputadosdesantacruz.gov.ar. Y en ese sentido nosotros tenemos 3 fechas importantes que hay que tener en cuenta. Una es que hoy se vence la preinscripción a la UBA, es decir que primero vos te tenés que anotar como estudiante de la UBA y eso vence hoy. Eso se hace a través de la página de la UBA, y después vos tenés la otra fecha que es a partir de ayer hasta el 25 de julio, ya te anotás en las materias que vos querés cursar, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer por el momento, con intenciones de ampliar la oferta académica, es la materia de introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, y introducción al pensamiento científico, más allá de que tienen nombres re largos y medios complicados, no hay que tenerle miedo. Y la otra fecha que también tenemos límite es hoy también para todas aquellas personas que quieran anotarse como tutores para estas materias. Bien, perfecto. ¿Ustedes están buscando esos tutores para esas materias, para las materias? Sí, nosotros en realidad tenemos dispuesto el mail que recién acabo de brindar para que todas aquellas personas que quieran ser los tutores puedan mandar sus currículum, y eso, el proceso es el siguiente, eso nosotros después lo mandamos, todo lo que nosotros vayamos recibiendo, que también cuando consultan por estas cuestiones nosotros le mandamos los requisitos que tienen que tener, porque para cada materia hay ciertos requisitos. Nosotros una vez que ahora cierre lo mandamos todo para la UBA hace una selección, una preselección de tutores, luego les hace unas entrevistas y luego tiene la selección definitiva para estas 2 materias. O sea, esos tutores, la elección, si bien ustedes lo canalizan, pero la elección se hace desde la Universidad de Buenos Aires. Sí, así es, la hacen ellos para mantener todo lo que es la excelencia académica y la calidad de la educación. Ellos van a seleccionar los tutores para que puedan estar a cargo de estas 2 materias. Perfecto. Entonces, esta posibilidad, en principio, comienza a funcionar aquí en la provincia de Santa Cruz para estas 2 materias que nos mencionabas. Sí, y las clases empiezan el 31 de julio, ya muy pronto. Ajá. Esas 2, introducción al pensamiento científico, dijiste, y sociedad y Estado. Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Bueno, yo la sinteticé como me acordaba de la escuela. Sí, sociedad y el Estado. Hay que explicar que son comunes a todos los ciclos básicos comunes para ingresar a cualquier carrera, ¿no? Eso... Sí. Sí, totalmente. Eso, el CBC en realidad tiene 6 materias que son comunes a todas las carreras, y hay algunas materias que también después tienen 2 materias específicas para cada carrera. Nuestra intención es ahora comenzar con estas 2, también por una cuestión de recomendación de la UBA, que es comenzar con estas 2, y el año que viene seguir ampliando la oferta de materias para que lleguemos a un punto en que los chicos directamente tengan que cursar todo el CBC acá y ya directamente puedan viajar una vez que tengan el CBC aprobado. Claro, cosa de empezar directamente a cursar la carrera una vez que viajen a Buenos Aires, digamos. Claro, viajar con la seguridad de que ya empezás la carrera. Claro. En eso también quiero aclarar que esto está disponible no solamente para los chicos de Gallegos, obviamente esto es para toda la provincia, para quien quiera estudiar, y también pueden anotarse los chicos de 4º y 5º año. Entonces, y no hay límite de edad. Entonces, esto es importante aclararlo porque así los chicos ya pueden ir viendo cómo es transitar la vida universitaria, cómo se maneja, cuáles son los tiempos, cómo tienen que empezar a estudiar y poder ir orientándose para que cuando tengan que ir a rendir y a cursar a Buenos Aires ya la carrera propiamente dicha, no se encuentren por ahí con esta vida de adulto que de golpe por ahí uno yendo tan chico, viste, se da el golpe de que llega allá y bueno, es otra casa, es otra alimentación, son otros tiempos, tenés alquiler, luz, gas, que bueno, uno por ahí cuando está en la casa de los padres o de los tutores, uno por ahí no tiene mucho en cuenta eso. Entonces también para evitar ese golpe psicológico a la familia, también que tu hijo, tu hija o que vos mismo viajes tan lejos a estudiar, no sea tan fuerte. Varias cosas que dijiste en esta última parte como para puntualizar. Primero que
cualquier estudiante de la provincia de Santa Cruz se puede anotar y hacer usufructo, digamos, de esta chance, de esta posibilidad. Siempre les va a quedar más cerca y va a ser menos oneroso viajar a Río Gallegos a rendir que trasladarse a hacerlo a Capital Federal. Eso por un lado. Por el otro lado, que nos decías que pueden empezar a cursar el CBC aquellos alumnos desde cuarto año en adelante. Exactamente, sí. Esto tiene la posibilidad de que los chicos que todavía están en el secundario, que están próximos a egresar del sistema educativo secundario, puedan empezar a estudiar ya el CBC y, bueno, como decía, empezar a ver lo que es transitar la vida universitaria y empezar a formarse también, porque esto también te da la posibilidad de otra visión también dentro del colegio, me imagino también. Que empieza a ver las cosas de manera diferente, ¿no? Claro. Ya quizás empieza a tomar las cosas con un poco más de responsabilidad y empieza también a tener otras herramientas para poder estudiar dentro del colegio y empezar a desenvolverse. Sí. Claro. Y también estudiar con otro ímpetu, sabiendo que ya pretendés o aspirás a hacer una carrera universitaria, ¿no? Porque si pretendés terminar la escuela y nada más, o no hay nada más allá del horizonte, es como que decís, bueno, ya está. En cambio, con este objetivo y esta posibilidad a mano, cambia el ímpetu, ¿no? Sí, y lo que decías vos, ¿no? Todos los aprendizajes que uno tiene que hacer cuando se va a estudiar, domésticos, de vida, etcétera, se pueden simplificar o se puede hacer un poco más sencillo ese paso a paso de esta manera. Tal cual. Sí, también fortalecer a los jóvenes, ¿no? Que por ahí tienen miedo de ir a la universidad y decir, no, es muy lejos, o no, capaz que no tengo las capacidades o demás. También fortalecer el carácter y la personalidad de los chicos para que ellos vean que realmente pueden estudiar y tienen la oportunidad de poder estudiar real. Claro. La real oportunidad de estudiar y poder viajar y tener una profesión y después volver a la provincia y poder ejercer. Y poder darle un mejor futuro a todos los santacruceños y a las familias de Santa Cruz. Bueno, el objetivo es más que loable. Gise, te pedimos por favor que nos reiteres estas fechas, que justamente estos plazos que se vencen hoy. Sí, primero se tienen que preinscribir a la carrera, es decir, en palabras simples, tienen que ser alumnos, estudiantes de la UBA. Eso se termina hoy, eso se hace a través de la página de la UBA. Directamente. La preinscripción. Claro. Directamente. Todo se hace a través de la página de la UBA. Perfecto. Luego, a partir de ayer hasta el 25 de julio, ya se pueden inscribir en estas dos materias, seleccionando la subsede de Río Gallegos. Las clases empiezan el 31 de julio y hoy también vence el plazo para presentar los currículum para los tutores. Cualquier duda, cualquier pregunta, no hay que sentir vergüenza, no hay que sentir pudor ni nada, porque como digo, no hay preguntas tontas. Pueden escribirnos a coordinación.uvaxxi@diputadosdesantacruz.gov.ar y nosotros ahí vamos a estar evacuando todas las consultas que tengan. Bueno, lo reiteramos al correo, por favor. Sí, es coordinación.uvaxxi@diputadosdesantacruz.gov.ar. Claro. Perfecto. XXI por 21, ¿no? En números romanos. Exactamente, sí. En números romanos, sí. Perfecto. Bueno, ahí nosotros tomamos nota también para poder reiterarlo. Gisela, te agradecemos un montón tu tiempo, tus minutos. Gracias por contarnos de esta posibilidad que se abre para los estudiantes santacruceños. No, muchas gracias a ustedes, chicos, por darnos la oportunidad de poder seguir difundiendo esto y que llegue a cada una de las casas santacruceñas que realmente necesitan y quieren construir una Santa Cruz mejor. Gracias, te mandamos un beso. Un besito. La doctora Gisela Martínez pasó por la otra gestión. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades.
Ahora sí, Brian, vas a poder cumplir el sueño de Marcela, tu mamá, de anotarte en sociología y ser un universitario. Se rió. ¿Se rió? Está bien. Ya enseguida lo recibimos, ¿no? Le anticipamos a la gente que está el gran Marcelo Zeperny con nosotros, así que de buenas a primeras estará trayéndonos su historia de hoy, que tiene que ver con la consigna, o el título es PC. Ya dilucidaremos respecto a qué. Pero vos querías profundizar o concluir el bloque legislativo antes de... Y queremos hacer mención, no podemos dejar de mencionar, de decir, de hablar de algo de lo que sucedió ayer en la Cámara Alta de la Nación, donde, bueno, los representantes, nuestros representantes de distintos bloques parlamentarios, sin ir más lejos, los senadores que representan a Santa Cruz, Gadano, Kirchner, sí, Carambia, votaron todos en el mismo sentido. Esto no se suele dar y aprobaron ciertas normas que, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que cualquier intento de socavar, sombrear, esmerilar su tan preciado e intocable déficit cero, bueno, van a ser automáticamente fulminadas. Pero bueno, se avanzó en una leve mejora a los ingresos por jubilación, justamente a este sector siempre tan vulnerable, tan alicaído, bueno, los jubilados, ¿no? Se avanzó, se aprobó, se avanzó también en la emergencia por discapacidad, temas absolutamente sensibles. Y urgentes, ¿no? Y además, exactamente, Juli, exactamente, urgentes. Y escuchaba tantos argumentos en este sentido. A ustedes seguramente los habrán bombardeado y lo van a hacer con otra capacidad de análisis que no tengo desde distintos medios nacionales. Yo lo que me quiero quedar, digamos, más allá de esto, porque ayer estaban prácticamente en cadena nacional distintos medios. Nadie me puede acusar de kirchnerista por decir tal o cual según cosa. Lo que digas ahora, lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Pero digo, estimar que atender estos temas urgentes para nuestro pueblo significa querer boicotear una gestión de gobierno. A mí no me gusta nada en muchos aspectos el gobierno del presidente Milei, pero soy absolutamente respetuosa de la institucionalidad, sea él o sea cual fuere democráticamente elegido el gobierno que tenemos por delante en cualquiera de las esferas, desde el plano local, provincial, regional. Sí. Puedo no estar de acuerdo, pero jamás voy a hacer nada que pueda ir en contra, digamos, de la institucionalidad. A eso me refiero. Sí. Entonces, querer etiquetar a la gente de golpistas o de boicoteadores de un gobierno con argumentos absolutamente endebles me parece de una pobreza. Sí, hay pobreza de poder, hay pobreza de conocimiento de las instituciones como tal. A mí me llama la atención en algunos casos. Yo creo que lo hacen a propósito para poner la opinión pública en contra de un determinado sector. Uh-huh. Y quiero no creer que desconocen el funcionamiento de las instituciones, porque eso sería mucho más grave, ¿no? Que el presidente, habiendo llegado ahí, habiendo sido diputado, de hecho, desconozca de tal manera el funcionamiento. Y creo que es más... la continuidad de la deslegitimación de, sobre todo el Poder Legislativo. Se comprueba que hay un distanciamiento significativo con los gobernadores, que fueron los que le dijeron a los muchachos, vayan y hagan, porque esto no puede seguir así. Y
sigue siendo también grave la manera en que el presidente y sus allegados, incluso los comunicadores que están al servicio del presidente, actúan en este tipo de casos, ¿no? Porque además, en momentos en los que se desarrollan las sesiones, datos personales, teléfonos de contacto de los legisladores, que son reglas del juego de alguna manera, ¿no? Pero pero hasta un punto. Hasta un punto. Yo el ejemplo que tomo es como que vaya a jugar un partido y de pronto patea al arco y el arquero la saque con la mano y yo le digo al árbitro, la estás sacando con la mano, si nosotros jugamos todo con los pies, ¿por qué él juega con la mano? El árbitro me va a mirar y me va a decir, hermanito, son las reglas del juego. Me da la sensación de que es una situación similar a la que sucede porque se quejan de cuestiones que son institucionales. Totalmente. Así que habrá que ver, porque pretende judicializarlo el presidente, pero es una cuestión que me parece que no es judicializable, que de hecho la Corte Suprema en tal caso le va a decir, perdiste, ¿qué querés que te diga? Ni siquiera ganando la elección, pongámosle que la elección de octubre fuera mañana y asumieran pasado mañana los diputados o los legisladores de La Libertad Avanza, ni siquiera ganando esa elección quedarían con las mayorías conformadas como para impulsar estas situaciones. Así que está bastante lejos de lo que había logrado ya anteriormente el presidente, básicamente, ¿no? Que era que los gobernadores lo siguieran en su plan de gobierno. Ayer llamó traidora a su vicepresidenta. Exactamente. Con esas palabras, ¿no? Con esas letras y con ese tono, diciendo que todo lo positivo que tenía el gobierno en materia política lo había conseguido Guillermo Francos. Claro, exactamente. Podríamos estar hablando mucho tiempo de esta situación. Lo cierto es que los gobernadores, muchos de ellos que en algún momento estuvieron cerca del presidente, por distintos intereses, ahora le están dando la espalda, porque si votaron como votaron los senadores, obviamente ahí está metida la intención de cada uno de los mandatarios provinciales, o al menos de la mayoría de ellos. Sí. Hay muchas cosas que ha disparado lo que sucedió ayer en el Congreso, en el Senado de la Nación puntualmente. No dejó de llamarme la atención. Vos hablabas de esta interna y esta violencia que hay dentro del propio gobierno, pero también, por ejemplo, ayer en TN veía de qué manera discutía una diputada del PRO con una senadora del PRO. Y la senadora había aprobado, había levantado su mano en favor de los jubilados, en favor de la discapacidad, y discutía con la diputada diciendo, bueno, vos cambiaste, no. Yo no cambié, yo defendí siempre esto, lo defendí en algún momento cuando estaba Macri, cuando estaba el otro, ahora no. Y bueno, y esta situación, ¿no? Que dos legisladoras de un mismo partido estén en veredas absolutamente enfrentadas. Sí, que yo no creo que haya que dejar la cuestión o la apreciación personal de lado al ingresar ahí, no, pero claro, debería haber una unidad de criterio de los partidos o una plataforma desde la cual actuar, porque si igual es medio iluso lo que digo, lo entiendo, pero muchas veces uno no sabe, uno infiere, nuestro representante en este tema van a votar de tal manera, y después de repente cambia totalmente la situación. Entonces es difícil uno esperar a un representante que actúe de tal manera cuando actúan por su propia conciencia. De hecho, Luis Juez también votó a favor y dijo, miren, yo tengo que aclarar que voy a votar a favor porque yo tengo una hija con discapacidad. Sí, lloraba, o sea que si no tenías una hija con discapacidad no votabas. No sé. Es complejo y es llamativa el accionar de muchos de los legisladores que no actúan con una base de ideario o de ideas, sino que son los intereses del momento los que... Tal cual. Bueno, ahí Pichón no puede con su genio y nos acota que los legisladores que responden, los dos senadores que responden directamente al gobernador Claudio Vidal, tanto Natalia Gadano como José María Carambia, fueron fundamentales para lograr el quórum. Sí, a Carambia casi no lo dejan pasar, ¿viste? Porque no tenía corbata y le dijeron, no, maestro, sin corbata no se puede entrar al recinto. Y
Dijo, pero si yo nunca, siempre fui un impresentable. Estaba de campera y una camisa y no le permitían pasar. De hecho, Juliana Di Tulio dijo, imagínate, a vos que no te quieren dejar pasar porque no tenés corbata, imagínate si no fuera senador, le dijo la senadora Di Tulio. Pero al final sí lo dejaron dijo entrar, que porque si no es parte del reglamento en la realidad. próxima viene de pijama, le mandó Carambia. Bueno, innecesario su acotación. Pero bueno, ahí estaba también el senador por Santa Cruz. Podríamos seguir, pero nosotros a quien queremos escuchar en esta mañana, y estamos como siempre que nos la tira, nos las deja picando, a Marcelo Zepernik, que está con nosotros, nos dijo, mi columna se llama PC y no te queremos spoilear. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Empiezo pidiendo disculpas porque vine sin corbata. Bueno, no te dejamos entrar. La próxima vez venite en pijama, que te dejamos entrar igual, no pasa nada. Bueno, algún colega de ustedes decía, cambiamos el ángulo de la información. Después de los temas serios institucionales, yo en mi mini bloque del origen de las palabras, quería compartir el origen de la palabra gorreado. Que tiene dos acepciones. Atiendan, por favor. Curiosamente. Escuchen, chicos. Una acepción muy poco usada acá en Argentina, pero sí en los países limítrofes. Proviene de la palabra gorra. Y denota a la persona que vive un poco de los demás o de la caridad ajena, porque pasa la gorra. Claro. Hay diferencia entre la mendicidad y el que se gana la vida con algún arte callejero, pero no se usa mucho en Argentina. Obviamente sí, en Argentina gorreado proviene, en este caso, y yo no lo sabía, de gorrión. El gorrión, aparte de sus hábitos gregarios, parece que la gorriona tiene la costumbre de poner huevos en el nido que no le es propio. Y de ahí viene la palabra gorreado. En realidad, para pronunciarlo bien en Córdoba sería gorreado, más o menos. Espectacular, con tonada y todo. Yo digo que en detrimento de las mujeres no existe la palabra gorreada. Usamos otros términos para la infidelidad masculina, así que vaya en favor de las damas este comentario. Y volviendo al título de la columna PC, yo les propongo subir al ring en un rincón al equipo de Nuevo Día, que sería el comandante Brian, Julián y vos, y del otro esquinero a los múltiples oyentes de este programa, a ver quién primero descubren de qué se trata la palabra PC. Qué desafío. Como hoy en día en política hay mucha costumbre de cambiar de bando, a Claudio lo cambiamos de bando y lo ponemos del lado de los oyentes. Bueno, dale. Y nos remontamos a los primeros meses de 1974, ese efímero retorno a la democracia. Mi padre había ganado las elecciones, así que era el gobernador de la provincia y yo era el secretario técnico de la gobernación. Una de mis tareas era leer los expedientes que iban a la firma. Mi padre era un hombre de acción que terminó 7º grado y se fue a trabajar al campo, así que para él la acción estaba por encima de lo que él llamaba papelería, burocracia, o sea que sentarlo a firmar, y también funciona con las firmas la administración. Claro. Era un parto, a veces pasaban 10 días y yo no lograba que se sentara a firmar. Y entonces, como hombre de acción, salíamos un día como a las 9, 10 de la noche de casa de gobierno. Él me llevaba a mi casa y dice, vamos a pasar por el hospital a ver cómo están las cosas. Le encantaba ir a distintos lugares de la administración a ver cómo andaban las cosas. Siempre era curiosa la reacción de la gente que se le aparecía el gobernador ahí. Claro. Así que fuimos al hospital, que en aquel momento era donde ahora funciona el Centro Cultural. Bueno, se produce ahí un pequeño alboroto.
distintas actitudes, mucha gente orgullosa de lo que hace, legítimamente orgullosa, quiere mostrarle al funcionario. Claro. Sí. Y ahí nos recibió un médico de guardia, muy amable, que explicó el funcionamiento y demás. Y antes de irnos, muy respetuosamente le dice: mire, gobernador, dice, no lo tome a mal, pero yo hace 3 meses que estoy trabajando acá y todavía no cobré el sueldo. Entonces mi padre me dice: toma nota, por favor, solucionemos esto. Y bueno, yo me la comí. Cuando subimos al auto le digo: mira, hace más de 10, 12 días que estoy intentando que te sientes a firmar. Y el expediente de esa persona lo tengo absolutamente presente. Dice, bueno, entonces mañana suspendemos toda la mañana y firmo. Y era una pila enorme. Obviamente firmó la designación de esta persona, que fue donde lo conocí. Después lo vi un par de veces. A veces cuando uno está en la función pública, es decir, se cruzan de vereda para saludarte, después cuando no estás más en la función. Claro, no se cruzan más. Y la gobernación duró muy poco. María Estela Martínez de Perón ha pedido de parte de la bancada justicialista de la provincia de Santa Cruz, intervino la provincia, al viejo lo rajaron, y me encuentro con este profesional un día en la calle y me dice: mirá, dice, estoy poniendo el consultorio acá, te voy a mostrar. Así que me fui a saludarlo, y ahí encontré que había un charango, una guitarra. Yo le conté que tocaba el acordeón y el piano y qué sé yo, y nació una amistad muy interesante con el personaje que elijo para hoy. Veo algunos gestos de que ya sé de quién se trata. Hicieron una zapada. ¿Te adjudico la victoria? No, dale, sí. Bueno, aparte de ser un muy buen médico pediatra, resulta que era mago. Había hecho, con el correr del tiempo empezó a hacer inversiones importantes, hasta tuvo una caja de esa que cortás en 2 a las personas y demás. Y quería compartir algunas anécdotas de mi amigo, que viene a cuento porque hace muy poquito cumplió años. Sí. Y entonces en Canal 9 tenía un programa, tuvo un programa que hacía magia. Y era, yo recuerdo haberlo visto por televisión, el estudio era chiquitito, así que los chicos estaban muy amontonados junto con el mago. Y había un pibe ahí adelante que le descubría los trucos de magia, y yo notaba que se iba fastidiando, entonces tenía que... Viste que echan agua en un diario y el agua desaparece. Bueno, él fingió que le falló, le tiró todo el agua a la cabeza al pibe, y el pibe no jorobó más. Muy de él. Sí, con el tiempo compró un piano, así que yo disfrutaba mucho de ir a tocar el piano ahí. Hacíamos dúos. Y llegó a grabar algunos discos que él mismo financiaba. En general se los regalaba a los amigos. Y compuso pieza. Estuve buscando algún CD, no los encuentro, me parece que los tengo en el campo. Yo me hubiera gustado compartir. Compuso un tango boliviano. Y ahí doy otra pista. Los oyentes están, ya que están respondiendo. Bueno, otra de las historias que lo hizo popular, que un día trabajaba en Medisur y se disfrazó de mujer, y justo coincidió que estaban inaugurando un ala nueva y vino el gobernador, así que se cruzó con el gobernador, lo saludaba y todo. Bueno, y fue al baño de los varones porque sintió necesidad. Bueno, fue todo un comentario eso de la historia de mi amigo. Para que vean cómo accionaba en su profesión, tenía un instinto increíble para los casos serios. Y le cae un chico, ni bien lo ve, dice: este chico hay que derivarlo urgente a Buenos Aires. Y le dice al padre: ¿dónde trabajas vos? En el Banco Provincia. Dice: pero no tengo dinero. Le dice: no, si no lo trasladamos se muere. Vamos a ver a tu jefe. ¿Quién es? Y había un interventor famoso por lo severo que era en la época del gobierno militar.
y fue, le tocó el timbre ahí en el Banco Provincia a la vuelta, hay departamentos. Sí. Y le dijeron, no, está con visita, no, hay que verlo urgente, me lo trae, soy el doctor fulano. Y vino y le dijo, tiene que darle plata, abra la caja, dele plata a este hombre, que tiene que viajar urgente a Buenos Aires, si no el chico se muere. Y el interventor fue y le trajo dinero. Y dice, bueno, ahora vamos a ir al aeropuerto para tomar el avión de la medianoche. Fue y le dijo a la aerolínea, mira, bajen al que haga falta, pero este chico tiene que viajar. Y efectivamente, no sé en dónde, por ahí fue en el Garrahan, no tengo idea. Le confirmaron el diagnóstico, el chico zafó y realmente la urgencia era esas cosas tenía mi amigo médico. Lo recuerdo también en la época de Malvinas, un ex piloto de Fuerza Aérea, Ivo Bronsovich, que tenía un aserradero acá hace años. Él había dejado la Fuerza Aérea, fue a volar a los fiordos de Canadá, fue director de aeronáutica cuando mi padre fue gobernador, y él organizaba los sábados en su casa. Una vez comenté esto, acá me parece, para los jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea, que todos los días se jugaban el cuero, así que él hacía asado y nos invitaba a nosotros en calidad de músicos, al médico y a mí, así que hemos pasado muy lindas veladas. Era increíble cómo esos chicos jóvenes se distendían y imaginábamos que al día siguiente se iban a jugar el cuero enfrentándose al fuego enemigo. Fueron épocas muy, muy lindas, muy agradables. Y no sé si es muy honorable lo que voy a contar, pero un querido amigo que ya no está, Marcelo Castrodacen, solía venir a mi casa. Viene una noche y yo le invité un whisky con hielo, que era su bebida preferida, y era la época en que no cerrábamos la puerta con llave, claro. Y este médico se abrió y se metió subrepticiamente en el comedor, y ahí había dos armas que estaban de adorno, un Eibar español calibre 44 que era de mi abuelo paterno Mateo, y un Smith & Wesson 38 que era de mi abuelo materno Francisco Visic, pero estaban desactivadas, estaban de adorno. Y este médico, muy afecto a las bromas, agarró las dos armas y entró a los tiros, o sea, fingiendo tiros, de espaldas a Marcelo Castrodacen, que se pegó tal susto que se cayó de la silla, y lo más grave, se le derramó el whisky. Y entonces pasaron unos días y viene Marcelo a casa, mi tocayo, y dice, ¿no te parece que esto requiere una venganza? Y le digo, ¿y qué? Dice, ¿por qué no vamos a asaltarlo? Entonces mi mujer fue cómplice y puso unas medias de seda en desuso, nos enmascaramos, es horrible ver un tipo así, agarramos las armas esas y lo fuimos a asaltar. Él está casado con una médica neuróloga, también de muy buen prestigio acá en Gallego, y cuando tocamos escuchamos la voz de ella que decía, ¿quién es? Y entonces yo atiné a sacarme la máscara, Marcelo, mi tocayo, no, y tal esposa para tal marido, ¿no? Dice, lo están buscando a fulano, no sé, anda a saber dónde está. Y entonces volvimos al auto, era invierno, hacía un frío terrible, volvimos al auto, pusimos la calefacción y ahí decidimos asaltarlo cuando ingresara. Claro. Yo lo iba a cogotear, que soy más grandote, y él lo iba a apuntar. Resulta que nos quedamos profundamente dormidos. Cuando nos despertamos, el auto del médico estaba ya estacionado, ya no daba, así que fracasó el asalto. Lamentablemente, unos años después, que él había hecho una operación inmobiliaria, lo asaltaron de verdad, y le robaron un buen dinero. Bueno, actualmente, hace poquito se ha ido a vivir con su esposa a La Plata. A La Plata. Y díganme quién fue el primero que adivinó el nombre. Hildo Gareca me parece que fue muy bien. Quien adivinó justamente el nombre del doctor. Ajá. Dice, ganamos los oyentes, dice Claudio Lobo. Es que usted lo puso de ese lado del cuadrilátero y dice justamente ganamos los oyentes. El mago Peter
Exactamente, de Pedro Peter. Claro, exactamente. Estamos hablando, ¿quién es PC? Pedro Campoy. Exactamente, el doctor Pedro Campoy. Los oyentes gallegos corrieron con algo de ventaja porque su actuación profesional fue aquí. Sí, exactamente. Bueno, muy reconocido. No creo que esté escuchando el programa, pero le deseamos muy feliz cumpleaños. Ni hablar a él. Y bueno, hace no mucho tiempo, hace algunos meses, estuvo acá Emilio, uno de sus hijos. Estuvo promocionando su primer libro, Emilio, y tuvimos el gusto de charlar un rato acá en Nuevo Día con él. Y bueno, también después fuera del micrófono recordar tiempos allí en la ciudad de La Plata y de su papá, que está muy bien, así que muy lindo recuerdo, todo un personaje el doctor Pedro Campoy, ¿no? Me acabo de contar cortito nomás, hablaba muy atravesado, costaba entenderlo. Vos sos muy bueno. Sí, y curiosamente el pediatra de nuestros hijos era Puig. El doctor Puig. Otro reconocido pediatra. Sí. Y entonces lo encuentro en enero un día y digo, ¿cómo andás? Pedro, no, dice, estoy preocupado por los chicos gallegos. Le digo, ¿por qué? Dice, porque todos los médicos están de vacaciones, menos Puig y yo. Puig era bastante sordo. Entonces dice, a Puig, Puig no escucha nada y a mí nadie me entiende. Imagínate cómo vamos a curar a los chicos. No, un gusto, Marcelo. Gracias por venir, gracias por traernos la historia también, ¿no? De parte de un personaje tan querido, porque eso es el doctor Campoy. Es un personaje, no solamente desde lo profesional, sino por todas estas otras cosas que hacía cada vez que, bueno, atendía a sus pacientes, excelente profesionalmente hablando. Diste muestra con este ejemplo que realmente ilustra lo que era el doctor Campoy, una eminencia en su tema, pero también todo un gran personaje, un humorista genial además, ¿no? Sí. Es esas personas, ¿no? Que ya quienes conocen lo ven llegar y ya se sonríen porque algo va a pasar. Vos sabés que yo era chico 10 años, 12 años, y yo jugaba en Hispanoamericano y entrenábamos en el invierno en el Tito Wilson. Y en el Fernando Casal, que es el gimnasio alternativo, había un grupo de personas grandes, incluso estaba Diego Robles, me acuerdo, que jugaban a la pelota. Y gente Diego Robles en ese entonces tendría varios años menos, 40 o 30 y pico, y gente de más de 70 años, y a mí me llamaba la atención. Y había una persona que cada vez que entraba a la cancha o que llegaba o algo, los otros empezaban a reír ya por defecto. Y era justamente el doctor Campoy. Estaba Bartolito Esteves también, me acuerdo que jugaba. Y siempre yo me quedaba mirándolo porque era un grupo de personas que se divertía mucho jugando a la pelota. Y claro, vos lo mirabas y el hombre ya era gracioso, iba a hacer morisqueta muchas veces, más que a jugar a la pelota. Y entonces era un turno muy, muy gracioso que se ve que la gente, o los que lo jugaban, lo disfrutaban mucho entre otros por él. Sí, ni hablar. Bueno, gracias Marcelo, un gusto tenerte aquí con nosotros, como cada viernes, 9 de la mañana, 28 minutos. Juli, se nos está yendo el programa, vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes por acompañarnos. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724 en Río Gallegos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina con la esencia del campo y la ciudad que se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort.
Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Y también agradecemos a Lotería de Santa Cruz, loterías para obras de acción social con sus productos Telebingo, Mini Bingo y Rebingo, que son justamente los productos de nuestra lotería, que ahora también sumaron el 3 para ganar dentro del Rebingo y te da otra posibilidad de ganar un premio. ¿Lo escuchamos? Hola, buen día, ¿cómo les va? Cari, Juli, saludo a la audiencia de la radio. Quiero comentarles que el Rebingo viene desde hace una semana con una combinación, un número que trae 3 dígitos, además del número de cartón, además de la ronda cortita y al pie, como decimos nosotros, que ha incrementado el premio a la línea y también al bingo. Ahora se suma esa combinación de un número de 3 dígitos que te permite participar automáticamente con el sorteo nocturno de la quiniela santacruceña de ese jueves por la noche, el día del sorteo. Si coinciden los 3 últimos, los 3 dígitos, si coincide el número con los 3 últimos de la quiniela santacruceña, inmediatamente, automáticamente, instantáneamente, te haces acreedor a un premio de 100.000 pesos, que además, premio que paga Lotería de Santa Cruz y que no tiene absolutamente ningún tipo de retención, porque la Lotería de Santa Cruz absorbe, se hace cargo de ese impuesto que por ley debería tributársele al premio también. Reitero, ahora con el Rebingo participas con el 3 para ganar, con esos 3 numeritos, y tenés la chance, la posibilidad de cobrar 100.000 pesos sin ningún tipo de descuento. La modalidad que se ha implementado con el Rebingo, el chiquitito de Lotería de Santa Cruz. Buen fin de semana para todos, pásenlo lindo, un abrazo. Gracias, Angelito, muchísimas gracias por esta explicación con esta otra opción que pone Lotería de Santa Cruz para que pueda seguir ganando. Y por supuesto, yo le agradezco a Etam, que me viste cada mañana. Hoy elegimos, tenía una camisita, le contaba Juli, o tenía este suéter que te va a sonar, este nombre. El suéter, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Por si lo quieren comprar. Es un suéter divino de color negro. Ustedes nos están viendo, pero para los que nos siguen a través de la radio, que tiene en el canesú la característica es que tiene este encaje en toda la parte del canesú, muy lindo. Es cuello... ¿Qué sería canesú? Perdón, la ignorancia. La parte de superior y delantera, acá, ¿no? Que llega hasta los hombros. Es de encaje, es con alguna transparencia. Es un suéter muy cómodo, es ceñido más al muy cuerpo, bonito. Manga larga y con un cuello alto, digamos, ¿no? Es muy abrigado, es muy lindo, muy versátil. Y el nombre de este suéter es el nombre de un arquero, el apellido de un arquero, Andújar. ¿En serio? Mira, yo iba a decir Armani, pero... Es el suéter Andújar de Ted Bodin para Etam y forma parte de la colección Otoño-Invierno de Etam, que la consiguen aquí en el local de Kirchner y San Martín, con todas las promos vigentes, todo en abrigos. Este suéter y los otros que he lucido, sacos, camperas, todos con un 20% de descuento y pueden pagarlo en cuotas en 3 y 6 sin interés. Perfecto. Y yo le agradezco a mi tía que me regaló... No, mentira. Le agradezco a ustedes que me invitaron y me dejaron ser parte de la otra gestión. Saludos para Claudio, que tiene ahora 2 días para recuperar. Que se recupere hoy, así puede aprovechar el fin de semana. Exactamente. No se la pasa de cama. Y nos siguen mandando información. Lo que pasa, Pichón, que no tenemos más tiempo. Bueno, todo lo que hizo también el Ejecutivo Provincial en Los Antiguos, reunión con la Intendenta de Gobernador Gregores, lo vamos a ir compartiendo también en nuestras redes. Y hoy recordamos, como para cerrar, que termina toda la semana de paro
que había dispuesto la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz, ATE, ¿no? Paro fue el lunes, el martes, el miércoles fue feriado, jueves y viernes. Y hoy, viernes 11, terminan esta jornada, esta semana de lucha con una concentración a las 10:30 de la mañana en sede del PAMI, con varios eslogans: no a los despidos en el PAMI, no al cierre de vialidad, no al cierre del INTA. Temas todos que hemos ido tratando en el transcurso de esta semana. Todo lo que quedó y más va a estar en Arriba el Día, que ya comienza, ya están entrando nuestros compañeros. Los dejamos en la mejor continuidad informativa que pueden tener, así que los invitamos a quedarse aquí en Radio Nuevo Día. Bienvenidos. Chicos, viene riéndose buen acá viernes. el paladín del amor, así que no sé qué, Sí. qué estará tramando el señor Héctor Mancilla, qué peligro. Qué bien que está. Gracias, Juli. Por Siempre es un favor. gusto compartir micrófono contigo. El gusto es Muchas mío. gracias. Y por eso agradezco que me dejen estar acá. Igual iba a estar. así. Igual vas a estar. Saludos para Claudio y que se recupere. Un pronto. beso, pichoncito. Ahí vamos. Gracias, comandante. Sí. Buen fin de semana. Y si quieren ganarse un almuerzo, una pisita y unas birras, quédense escuchando Arriba el Día y participen de la consigna que les va a tirar Rodri, que hay premio. Bueno, espectacular. Se viene con todo Nucha, ¿no? Las cosas con Nucha, se los recomiendo. Cada vez que podemos, vamos ahí. Jerónimo me dijo el otro día, vamos a desayunar a Nucha. No podía, tenía cosas que hacer, así que bueno, ahí se lo debo. Escribile a Juli. Le voy a decir que puede participar. Sí, puede participar. Bueno, muy bien. Gracias, gente. Pasen un hermoso fin de semana. Nosotros intentaremos hacer lo mismo. Se viene Arriba el Día. Hasta el lunes, si Dios quiere. Chau, chau.